Tiene la palabra el asambleísta Henry Llanes. Señora Presidenta, señores asambleístas, la propuesta original de lo que yo conozco presentada por el señor asambleísta Lloret tiene el sentido de lo que acabó de decir en la última parte de su intervención, pero al revisar el texto, al observar el texto, no recoge lo que él dice en la parte última. Ahí estoy de acuerdo con la asambleísta María José Carrión, de que eso ya es más bien de un procedimiento técnico de pedir información a las autoridades del gobierno. Pero a mí me parece muy importante lo que dice el asambleísta Lloret, de que habría que debatir la política macroeconómica del gobierno. Yo estoy de acuerdo, pero habría que debatir la política macroeconómica del gobierno con relación atada a los 10 años del correísmo. Porque en la resolución original que presentó el asambleísta Lloret, a él le preocupan dos cosas: el tema de la reducción de los subsidios y el tema de la reducción de las inversiones por parte del sector público. Eso es lo que le preocupaba a él y que ahora ya no está en este proyecto de resolución. Muy bien, entonces volvamos hacia atrás. Yo, por ejemplo, tengo las siguientes preguntas. Yo pensaba que estaba todavía vigente la propuesta original del asambleísta Lloret. Entonces yo lo que quería es plantearle a la Asamblea que, por ejemplo, si vamos en esa línea de analizar lo que es el comportamiento del presupuesto general del Estado para el año 2019, yo quería plantearle que recoja el asambleísta Lloret 3 incisos. El uno dice lo siguiente: que se informe y se explique al Pleno de la Asamblea Nacional cuál es el impacto de la deuda pública en el manejo del presupuesto general del Estado del año 2019 y si ésta constituye la principal causa del déficit fiscal de este año. Esa, por ejemplo, una pregunta. Segunda pregunta: si la deuda pública es la principal causa del déficit fiscal, que se informe al Pleno de la Asamblea Nacional la evolución de la deuda pública en el periodo 2017-2019. ¿Ya? Y las condiciones de pago aceptadas por el Estado, plazos, tasas de interés y nombre de los países e instituciones acreedoras. Acaba de mencionar el asambleísta Lloret el caso de Goldman Sachs. Bueno, el que abrió un crédito con Goldman Sachs fue el gobierno del presidente Correa, entregándole nada más y nada menos que 13 toneladas de oro del Banco Central. ¿Ya? Y que prácticamente el país no está siendo informado exactamente qué pasó con el oro que hipotecó o que prendó el gobierno de Correa al Goldman Sachs. Entonces, una tercera inquietud: y si las condiciones de pago aceptadas por el Estado, tasas de interés y nombres de los países e instituciones acreedoras. Finalmente, los recursos adquiridos a través de la deuda pública fueron destinados a proyectos de inversión o al gasto corriente. En los casos de los proyectos de inversión, que se indique en cuáles y los montos invertidos, así como los beneficios para el país. ¿Saben cuánto era la deuda, estimados asambleístas, en el año 2010 del Ecuador? Era de $8.000 millones aproximadamente. $538 era el endeudamiento por cada persona en el Ecuador. ¿Sabe cuánto ya al final del gobierno de Correa? $62.000 millones. ¿Tá? Y la deuda de cada ecuatoriano al término del gobierno de Correa era sobre los $3.500 millones cada uno. ¿Ya? Y entonces sucede que yo le pregunto en el caso de los proyectos de inversión, porque aquí en esta asamblea no han debatido, señores asambleístas y señora presidenta, lo que dijo el señor presidente Moreno en cadena nacional respecto del endeudamiento público en proyectos fracasados por este gobierno, en el área, sobre todo en el área energética. Mire que en el caso de la refinería Esmeraldas, inversión de original que se tenía previsto era de $754 millones. ¿Cuánto le terminaron pagando a este círculo mafioso que fracasó en el proyecto de la ampliación de la refinería de Esmeraldas o de la repotenciación de la refinería Esmeraldas? $2.230 millones. Y sin ninguna utilidad para el país, dinero al agua. Otra inversión, el caso de ese proyecto fallido de la refinería del Pacífico. Se decía que, con deuda pública, se decía que se iba a invertir o se invirtió 1.236 millones, eso era el plan original para invertir. ¿Cuánto le terminaron pagando?
1.521 millones de dólares y fracasó los 1.521 millones de dólares. Es dinero al agua. O sea, allí no hay beneficio para el Estado ecuatoriano de un solo dólar en este país. Luego viene una tercera inversión del poliducto Pascuales Cuenca, obra fracasada, obra que está en peligro de colapsar, de causar un incendio en esta república por derrame de diésel, de gasolina o de gas. Que esa obra se la calculó en 250 millones de dólares y le terminaron pagando 623 millones de dólares. ¿En qué tiempo? En el gobierno de Correa. Luego la planta de gas natural de Bajo Alto, el presupuesto era de 40 millones y le terminaron pagando 76 millones de dólares. Y la planta se está hundiendo y requiere una inversión de 40 millones de dólares más. Por eso es que no hay plata para la ley del desarrollo fronterizo, estimados asambleístas. Por eso no hay plata. Y el gobierno no quiere poner el reglamento que es su obligación constitucional, porque no hay plata, porque eso cuesta más de 300 millones de dólares. Luego hay otro proyecto, el caso de almacenamiento de gas de Monteverde. El presupuesto original era de 210 millones, le terminaron pagando 371 millones de dólares. Luego vino Coca-Cola Sinclair, un proyecto que se pensaba que la inversión era de 1.000 millones de dólares para producir 850 megavatios hora. Y sucede que por arte de magia, el gobierno de Correa cambiaron las cosas, cambiaron los planes y lo pusieron y dijeron al país y contrataron la obra que era para producir 1.500 megavatios hora. No produce. En el año 2017 yo tengo los datos, 500 megavatios hora. ¿Cuánto le terminaron pagando? 3.200 millones de dólares. Y entonces, ¿qué sucede? Señores asambleístas, señora presidenta, vamos a hablar de las cifras. Hablemos de las cifras en este país, de cómo se manejó la deuda pública en el gobierno de Correa, de cómo se invirtió la deuda pública en proyectos fracasados, que no tuvo ningún beneficio al Ecuador. Sobre eso, entonces debatamos cosas de fondo. Y a mí me parece, así como está planteada esta resolución, en verdad no procede. No procede, señores asambleístas, porque se deja tapando los grandes rubros de corrupción y de derroche y de obras mal construidas en este país con sobreprecios. Y entonces se tapa todo esto para irnos por estas cosas tan pequeñas y tan simples. Eso nomás, señor presidente, señores asambleístas. Muy amable. Gracias, señor asambleísta. Tenemos un punto de información.